Hoy día Sí, tenemos una doctor. capacitación virtual sobre el tema de hernia diafragmática congénita. Tenemos a tres expositoras. Tenemos en primer lugar a la doctora Pilar Yarinzueca Mata, y es médico residente de neonatología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es médico cirujano por la Universidad Nacional del Centro del Perú. Es médico pediatra por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene la subespecialidad o está realizando la subespecialidad de neonatología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Eh, Ella es médico residente del último año de la subespecialidad de neonatología. También tenemos a la doctora Mónica Navarro Mauriño. También es médico residente del Servicio de Neonatología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es residente del último año de la subespecialidad y es médico cirujana por la Universidad San Martín de Porres y médico pediatra también por la Universidad San Martín de Porres y está haciendo la subespecialidad por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Luego tenemos también como expositora a la doctora Rosario Chipana Gutiérrez y es médico residente también de neonatología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Está en el último año de la subespecialidad y es médico cirujano por la Universidad Nacional Federico Villarreal, es médico pediatra por la Universidad Nacional Federico Villarreal y la subespecialidad que le está haciendo por la ¿Ya? Universidad Peruana Cayetano Heredia. No, tú me has dicho bien. ¿Perdón? Bien, entonces bienvenidas doctoras y ustedes pueden continuar. Buenas tardes. Un gusto. Mi nombre es Mónica Navarro, ya médico residente del último año de la subespecialidad de neonatología. Eh, Estoy a cargo de esta exposición de la primera parte y además mis colegas, ¿no? El tema que nos ha tocado exponer el día de hoy es hernia diafragmática congénita, eh, una patología que en verdad es importante tanto para los neonatólogos como también para el médico pediatra. Bueno, acá les presento la hoja de ruta, algo muy resumido, epidemiología, definición, una embriología muy rápida, el diagnóstico, el manejo tanto en sala de partos, en la UCI-NEO, ¿no? El tratamiento, los nuevos tratamientos para este tipo de pacientes con esta patología, los avances que, que, que hay en el manejo perinatal, cuáles son los pronósticos y los factores de mortalidad, además de las complicaciones y el seguimiento a largo plazo. Bueno, como le estaba diciendo, tanto para el pediatra como para el neonatólogo, nos es importante saber este, cómo abordar pacientes con hernia diafragmática. ¿Por qué? Por el alto riesgo que tienen en desarrollar una insuficiencia respiratoria y además una hipertensión pulmonar persistente, ¿no? Eh, es importante saber porque no solamente es recibir al paciente o el neonatólogo que sepa, ¿no? Cómo viene el paciente, sino tener un diagnóstico prenatal, ¿no? Y eso viene desde el ginecobstetra, ¿no? Hacer un manejo multidisciplinario acompañado de nuestros cirujanos pediatras, también con la especialidad de cardiología, que vamos a ver más adelante, que no solamente se ve afectada la parte pulmonar, sino también puede ser la parte cardiológica, ¿no? Y evidentemente va a ser importante porque este tipo de patologías va a tener una alta morbilidad tanto a corto como a largo plazo, ¿no? Va a haber afectación del neurodesarrollo de este niño, problemas respiratorios, además de los problemas nutricionales.
¿Cómo lo vamos a definir? Se ha visto que por largos años, obviamente, la definición no va a variar para todos, tanto literatura americana como europea, definen a la hernia diafragmática como el defecto del desarrollo del diafragma, que en la mayoría de casos se va a ver paso de las vísceras abdominales hacia la cavidad torácica. Y cuando ocurre eso, va a causar una hipoplasia pulmonar y una hipertensión pulmonar de diferentes grados, ¿no? ¿Y por qué se origina esto? Por una alteración en el cierre del canal pleuroperitoneal durante la embriogénesis. Bueno, este es un tipo de clasificación en realidad práctica tanto para el neonatólogo como para el pediatra, en donde se dice que, y los estudios y los reportes de casos, se ve que tenemos cuatro tipos de hernias diafragmáticas, ¿no? Tenemos la posterolateral, que es la Bodalet, que se ve más frecuente, y sobre todo la del lado izquierdo, como pueden observar en la figura. Tenemos la hernia antero-retroesternal, llamada Morgani, que va a ser un porcentaje muy mínimo, 5% alrededor, y la hernia hiatal o central, que es mucho menos frecuente y por lo general se va a ver asociada a otras malformaciones complejas. Las hernias bilaterales van a ser muy raro y se va a asociar a una hipoplasia pulmonar bilateral, y es evidente, como es bilateral, va a ser de muy mal pronóstico. Esta clasificación según el tamaño ya viene a ser una clasificación más por la parte quirúrgica, pero para ellos les sirve justamente el tamaño, ¿no? Porque de acuerdo, si ellos dicen que es una clasificación de tipo D, ya podemos decir que en general no hay diafragma, ¿no? Está dividido en cuatro tipos: tipo A, B, C, D. La A es menor del 25%, que por lo general no se evidencia pase de órganos abdominales a la cavidad torácica. El B, que es entre 25 a 50%, ¿no? Que acá sí ya podría haber algún tipo de herniación. El C, que es mucho más grande, es entre el 50 al 75%, y como les había mencionado, la del tipo D, donde ya es más del 75 o ya una agenesia del diafragma. Pero más este tipo de clasificación es para la parte quirúrgica. Para nosotros, como neonatólogos y pediatras, es la práctica, ¿no? Es esta de acá, según la ubicación. El Bodalet, Morgani, Yatal o la bilateral. Hablando de incidencia y mortalidad, eh, este porcentaje, según Sobero, que hizo un estudio y publicaciones acá en el Perú en el año 2023, más o menos señala que hay una incidencia entre uno cada 2.000 a cada 5.000 nacidos vivos, ¿no? Y que más frecuentemente se ve en un 85% las hernias diafragmáticas del lado izquierdo, a comparación del derecho, que viene a ser un 13%, y las bilaterales un 2%. Las hernias diafragmáticas van a tener dos formas principales con diferentes diferencias significativas en la sobrevida, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque las hernias diafragmáticas aisladas van a tener un tipo mejor de sobrevida, porque son casos aislados. Se ha evidenciado que tienen mejor pronóstico, mientras que el 40% de las hernias que están asociadas a otras malformaciones, por estar justamente asociadas a otras malformaciones, van a tener un menos porcentaje de sobrevida, ¿no? ¿Qué tipo de malformaciones asociadas se puede evidenciar en este tipo de hernias diafragmáticas? Se ha visto que en un mayor porcentaje
se observa con malformaciones cardíacas, que se señala, o los estudios acá en Perú se ha visto que es mayor al 50%. Luego le sigue las malformaciones genitourinarias, le sigue las gastrointestinales y por último las del sistema nervioso central, ¿no? Pero de todas maneras la sobrevida global va a variar significativamente según la presencia de las anomalías asociadas, del centro también, porque no todas se van a reportar, ¿no? Entonces, para saber cómo se desarrolla la hernia, vamos a hablar de forma resumida sobre el desarrollo diafragmático, ¿no? Si bien más o menos a la tercera o cuarta semana eh, se inicia el desarrollo del diafragma, en estas semanas las cavidades pleurales y pericárdicas se van a mantener separadas, ¿no? Pero van a tener un tipo de comunicación a través de estos conductos pericardio-peritoneales, ¿no? Entonces, al avanzar el desarrollo, la apertura entre las futuras cavidades que se va a desarrollar, tanto pleural como peritoneal, va a quedar cerrada parcialmente por una estructura en semiluna, ¿no? Que recibe el nombre de pliegue pleuroperitoneal. Entonces, posteriormente, casi a la semana séptima u octava, estos pliegues van a dar origen a las membranas pleuroperitoneales que van a crecer en forma central, ¿no? Y que se van a fusionar al mesenterio del esófago. Y obviamente esto va a ser uno de los pilares que va a formar el diafragma en torno a la arteria aorta. Además, la membrana pleuroperitoneales van a seguir creciendo hasta fusionarse con la otra, de lado a lado. Se van a fusionar y van a cubrir por completo todo el tabique transverso, ¿no? Y justamente la zona central de esta membrana, van a estar fusionadas, van a dar origen al tendón central del diafragma. En tanto, la periferia, ¿no? Va a constituir un tejido conectivo que va a ayudar en la migración, va a ayudar a dar soporte y guía a los mioblastos, ¿no? Este, y bueno, ya para la octava semana se fusiona y se crea el, el diafragma, ¿no? Pero vamos a ver que no solamente se va a ver afectado o no va a haber un buen desarrollo del diafragma, que, que eso es el título de la presentación, sino que también va a conllevar a tener un impacto importante en el desarrollo del pulmón, ¿no? Si bien es cierto, el desarrollo pulmonar más o menos se inicia en la tercera semana, en donde luego, a medida que pasa el desarrollo, van a haber ramificaciones bronquiales más o menos hasta la décima semana. Va a haber desarrollo de los bronquiolos, acinos, sacos alveolares, desde la vida fetal hasta la infancia, ¿no? Pero los estudios y los reportes de caso han demostrado que durante este desarrollo hay dos momentos importantes de impacto que se dice, ¿no? Se dice que el primer impacto es más o menos entre la quinta y décima sexta semana, en donde al haber esta hernia, ¿no? De considerable tamaño, y hay herniación de algún órgano, como va a haber algún tipo de compresión pulmonar,
esto me va a causar una menor ramificación bronquial y menor alveolo, y por lo tanto va a haber menor intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, ahí es un momento importante en donde también no va a haber un buen desarrollo del pulmón. Y luego, por esta compresión persistente del órgano herniado, estas vías aéreas y alveolares se van a quedar de forma más pequeñas, ¿no? Va a haber un tejido intersticial, y también va a producir, por lo tanto, disminución de la superficie para que haya un intercambio gaseoso, ¿no? Pero no solo también es el pulmón en sí. ¿Qué nos va a alimentar para que el pulmón crezca? La vasculatura pulmonar, ¿no? Entonces, al haber la herniación, se va a alterar a la paralela el desarrollo de la vía aérea, pero también esa herniación me va a provocar una disminución en el número de vasos pulmonares, me va a provocar un engrosamiento muscular de estos vasos, y por lo tanto, me puede provocar a largo plazo algún tipo de hipertensión pulmonar, ¿no? Se dice que, si bien es cierto, la hernia puede ser de un solo lado, la hipertensión pulmonar siempre va a ser bilateral, pero de diferentes grados. Entonces, ¿cuál va a ser la manifestación a las finales clínica de este tipo de pacientes? Vamos a ver a un paciente que va a tener algún tipo de grado de hiperplasia pulmonar y algún tipo también de nivel de hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces, como alteraciones anatómicas, vamos a tener uno, el defecto diafragmático, obviamente por el mal cierre de las membranas pleuroperitoneales, que como ya les había mencionado, casi siempre es del lado izquierdo, un 85%, ¿no? Y eso va a hacer de que los órganos abdominales ingresen a la parte torácica, ¿no? Eh, Otro tipo de alteración va a ser la herniación de las vísceras abdominales, que, bueno, va a ser, de acuerdo al tamaño, va a ser que este órgano pase del abdomen hacia el tórax, lo que frecuentemente se ve. ¿Qué órganos más frecuentes ven hemos visto que pueden pasar a la cavidad torácica? Vemos intestino delgado, eh, parte del colon. En algún momento hemos tenido pacientes con vaso e hígado, pero hoy hígado ya nos trae como que es un pronóstico reservado, ¿no? Y si hablamos de hay una hernia de hígado, ya nosotros pensamos que es un tipo de hernia derecha. También vamos a ver alteraciones pulmonares, como ya les mencioné, la hiperplasia pulmonar, que va a ser del lado donde está la hernia. eh, Sin embargo, este, también va a afectar al pulmón contralateral. ¿Y por qué? Porque puede haber una desviación del mediastino, de acuerdo al tamaño también de la hernia, ¿no? Pero al haber una desviación del mediastino, va a haber compresión del lado que no está herniado. Entonces, y eso también va a traer un cierto grado de hipoplasia pulmonar en el lado contralateral a la hernia, ¿no? También vamos a ver alteraciones vasculares, como ya les había dicho, va a haber una hipertensión al tener el órgano de la parte abdominal en la cavidad torácica, me va a generar, si no se corrige en forma rápida, porque de repente el paciente es muy pequeño o tiene otras morbilidades de fondo, este,
va a crear de que no se haya un menor desarrollo del lecho vascular, ¿no? Va a haber una vasoconstricción pulmonar crónica y por lo tanto va a haber una repercusión grave en la oxigenación, ¿no? Pero también no debemos dejar pasar que vamos a encontrar alteraciones en la posición del corazón, ¿no? Y como ya les había mencionado, esto se va a deber a la desviación del mediastino, ¿no? Me va a hacer compresión, me puede hacer que me empuje el corazón hacia el lado contralateral y obviamente esto se va a ver más en las hernias izquierdas, ¿no? Eh, este tipo de hernias me va a crear también un tipo de shunt de derecha a izquierda en el conducto arterioso y en el foramen oval permeable que podamos encontrarlo y por lo tanto va a hacer que se sobrecargue más el lado del corazón derecho. Entonces, por lo tanto, me va a traer a un tipo de insuficiencia y que, bueno, no va a traer repercusión severas en el neonato. Entonces, como les menciono acá, las hernias diafragmáticas congénitas no solo va a ser un defecto del diafragma, sino va a ser un problema muy complejo porque va a traer repercusión en el tórax, en el pulmón, en la circulación y en el corazón, ¿no? Y lo que explica la alta mortalidad. ¿Cómo podemos diagnosticar? El diagnóstico Lo ideal sería un diagnóstico prenatal en el seguimiento de la gestante, ¿no? Hacerle una ecografía, ¿para qué? Para ver uno, el tamaño, dónde está ubicado el estómago, dónde está ubicado el hígado, si hay otras malformaciones por ahí ver el pulmón, ¿no? Hacerle el LHR, que es ver la relación del pulmón con la cabeza, ¿no? Para sacar, de acuerdo a un porcentaje, podemos valorar el pronóstico de ese neonato. También un diagnóstico prenatal es la resonancia magnética fetal, sobre todo para ver volumen pulmonar. Pero eso es en centros en que lo tienen, ¿no? Un diagnóstico postnatal es evidente que va a ser la clínica, ¿no? Y corroborarlo con una radiografía de tórax, eh, pero definitivamente la clínica va a ser nuestro mejor diagnóstico. Acá les presento un pequeño cuadro de resumen en donde les menciono que la ecografía obstétrica es lo ideal, pero no siempre recibimos a mamás que se hagan su control, ¿no? Hemos recibido en la mayoría de casos pacientes con sus mamás que nunca se habían hecho controles y el paciente está con un distrés respiratorio marcado y solamente con una radiografía de abdomen en la UCI tiene el diagnóstico de hernia diafragmática, ¿no? Porque se ven las asas en la cavidad torácica. Y la resonancia magnética fetal, que sería entre la segunda y en el tercer trimestre del embarazo, ¿no? Pero es más que todo para mejorar la exactitud y estimar un tipo de hipoplasia pulmonar. Como ya les había mencionado, en diagnóstico postnatal, número uno a la cabeza es el examen clínico inmediato, ¿no? Vamos ahí a notar eh, neonato con esfuerzo respiratorio, cianótico, podemos observar un abdomen excavado, ¿no? Y lo corroboramos con una radiografía de tórax, ¿no? En donde vamos a evidenciar las asas intestinales, ¿no? En la cavidad torácica. Hablamos de gasometría, un diagnóstico, pero eso solamente para determinar
qué grado de hipoxia, si es necesario algún tipo o otro tipo de manejo, ¿no? Que vamos a hablar más adelante, como el ECMO. Ya. Buenas tardes con todos. Continuando con la exposición, yo soy la doctora Pilar Yarinzueca Mata. En esta oportunidad voy a hablar sobre el manejo de hernia diafragmática, ¿no? Si es que tenemos una gestante con el diagnóstico de hernia diafragmática, hay un manejo que se debería de hacer, el cual es la colocación de un balón de oclusión traqueal. ¿Para qué se coloca este balón? Para impedir la salida del líquido amniótico a nivel pulmonar. Y este líquido lo que va a provocar es el estiramiento pulmonar y va a haber una aceleración a nivel del crecimiento pulmonar gracias a factores de crecimiento como tenemos el factor de crecimiento del endotelio vascular o el factor de crecimiento tipo insulínico. Como podemos ver en el gráfico, si a estos pacientes, estos fetos, les colocamos un balón, podemos hacer que este pulmón logre un cierto desarrollo, ¿no? Y mejorar su calidad de vida en el manejo después de que nazca este paciente. Las manifestaciones clínicas que van a presentar estos pacientes con el diagnóstico de hernia diafragmática, lo principal va a ser la dificultad respiratoria. Esta dificultad respiratoria se puede presentar dentro de las primeras horas o incluso minutos de vida, hasta incluso en días posteriores. La severidad de esta dificultad respiratoria va a depender del grado de hipoplasia pulmonar y del desarrollo de hipertensión pulmonar. Debemos de recordar también que la hipoxemia y la acidosis pueden incrementar el grado de hipertensión pulmonar. Por eso es importante manejar la acidosis y la hipoxemia. Dentro de los hallazgos físicos que vamos a encontrar en un paciente con hernia diafragmática, estos pacientes van a presentar un tórax en forma de barril. Vamos a tener también estos neonatos con un abdomen excavado y si nosotros los auscultamos, vamos a encontrar ausencia de ruidos respiratorios en el lado de la hernia y los latidos cardíacos van a estar desplazados hacia el lado contralateral de la hernia. En cuanto al diagnóstico, como ya habían mencionado, el diagnóstico postnatal generalmente lo hacemos con una radiografía de tórax. Como podemos ver en las imágenes, vamos a tener una hernia diafragmática izquierda o una hernia diafragmática derecha y también podemos tener hernias diafragmáticas bilaterales. En cuanto a parte del estudio, también es importante realizar un ecocardiograma. ¿Por qué? Para evaluar cualquier anomalía cardíaca, para evaluar la función ventricular y para evaluar si es que nuestro paciente tiene o no hipertensión pulmonar. Se dice que cerca del 10% de las hernias diafragmáticas congénitas están asociadas a defectos cardíacos. Estos defectos cardíacos pueden ser a nivel del tabique interventricular, a nivel de una obstrucción, a nivel del arco aórtico o defectos univentriculares, como por ejemplo tenemos el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico o la tetralogía de Fallot. Es importante realizar esta ecocardiografía en el manejo de hernia diafragmática, ya que también podemos observar los signos indirectos de hipertensión pulmonar, como son la rectificación del tabique interventricular, y también tenemos que evaluar el grado de insuficiencia tricuspidia que de forma indirecta nos estaría indicando de que hay hipertensión pulmonar. También gracias a esta ecocardiografía podemos evaluar el ductus, de dónde a dónde va el shunt, si es que el shunt va de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. En el manejo postnatal básicamente se divide en dos. Un manejo médico preoperatorio y un manejo quirúrgico. El manejo médico preoperatorio se caracteriza por la estabilización en cuanto a la oxigenación, a la presión arterial y al equilibrio ácido-base. Y el manejo quirúrgico conlleva la reducción de las vísceras a la cavidad abdominal. ¿Qué es lo que vamos a hacer si tenemos una gestante ya con el diagnóstico de hernia diafragmática? ¿Cuál va a ser el manejo en el periodo, en el parto? Lo que debemos hacer es intubar a este paciente. Por ningún motivo debemos de brindarles ventilación a presión positiva. Es decir, este recién nace, debemos de llevar a este paciente a la cuna radiante y proceder a intubar.
Se puede utilizar también sedación precoz. Debemos evitar el uso de la paralización muscular. Y también es muy importante el uso de una sonda orogástrica de doble lumen con aspiración continua suave para descomprimir las asas intestinales. También se debe cateterizar a estos pacientes, se les debe colocar un catéter venoso umbilical y un catéter arterial umbilical para monitorización. También es importante medir la saturación pre y postductal buscando signos indirectos de hipertensión pulmonar. En cuanto al manejo médico preoperatorio, es el que se ha visto que ha dado mejores resultados. No es que un paciente con hernia diafragmática debe ser operado inmediatamente, sino primero debemos estabilizarlo tanto en la parte respiratoria como también en la parte hemodinámica en la hipertensión pulmonar. A estos pacientes se les debe brindar una ventilación mecánica adecuada, un apoyo hemodinámico, una terapia vasodilatadora pulmonar si es que lo requiere. Y si todas estas medidas fallan, el tratamiento de rescate es el ECMO, ¿no? La circulación por membrana extracorpórea. En el objetivo de intubar a un paciente, el objetivo de la ventilación mecánica es evitar presiones para minimizar la lesión pulmonar. Inicialmente, en los casos leves, podemos utilizar una ventilación mecánica convencional, pero si tenemos en un paciente grave una hernia diafragmática congénita grave, lo indicado es el uso de BAF, sobre todo si tenemos un paciente con un índice oxigenatorio por encima de 20, un paciente que está desaturando con hipercapnia, podríamos pasarlo a BAF, o si es que requiere presiones altas, como una presión inspiratoria pico por encima de 25, ya sería un candidato para pasarlo a ventilación de alta frecuencia. Bueno, esto ya lo mencioné, pero en cuanto al apoyo hemodinámico, es importante manejar adecuadamente la parte hemodinámica y las presiones arteriales medias que debemos de mantener es por encima del límite superior, es decir, entre 45 y 55 milímetros de mercurio. ¿Para qué debemos de mantener esta presión arterial? Para minimizar el shunt de derecha a izquierda en el ductus. En los pacientes que han tenido un diagnóstico prenatal y aquellos que se les ha puesto un balón de oclusión traqueal, si es que la liberación de este balón endotraqueal ha sido antes de las 48 horas del parto, se puede utilizar el surfactante, ¿no? También se ha visto estudios para ver cuál es mejor, la ventilación convencional o la ventilación de alta frecuencia. El uso de estos modos ventilatorios va a depender de la severidad de la hernia diafragmática. Como ya les había mencionado, si es de un grado leve o moderado, podemos utilizar ventilación mecánica convencional. Pero si tenemos ya un índice oxigenatorio por encima de 20 o tenemos la presión inspiratoria pico por encima de 25, ya debemos de estar pensando en colocar a este paciente en ventilación mecánica de alta frecuencia. ¿Cómo nos damos cuenta de que nuestra hernia diafragmática es grave, es un paciente con una hernia grave? Si es que tiene la posición del hígado en el lado derecho o está intratorácico, si es que requerimos en la sala de reanimación FiO2 del 50%, estos pacientes directamente deberían ir a ventilación de alta frecuencia. Y si tenemos MAPS altas, ¿no? Por encima de 11 centímetros de agua o tenemos frecuencias respiratorias o los Hertz entre 6 a 8. Y los defectos menos graves son aquellos que han requerido FiO2 inicial en la sala de reanimación de partos alrededor del 30%, aquellos que todavía podemos mantener una adecuada oxigenación con ventilación mecánica convencional, es decir, tener presiones inspiratorias pico menos de 25 centímetros de agua. ¿Cuál es el PEP ideal que deberíamos de manejar en estos pacientes en ventilación mecánica convencional? Deberían ser entre 4 a 5 centímetros de agua. Y nuestros objetivos de volúmenes corrientes deberían estar entre 4 a 6 cc por kilo. Y bueno, y los pacientes con ventilación mecánica, se ha hecho un estudio para ver quiénes tuvieron mejores resultados. Los que tuvieron mejor tiempo de hospitalización y menos necesidad de requerimiento de ECMO son aquellos pacientes que fueron ventilados con ventilación mecánica convencional.
¿Cuáles van a ser nuestros objetivos a nivel de los gases arteriales? ¿Qué es lo que vamos a monitorizar? En estos pacientes con hernia diafragmática congénita, la saturación esperada que nosotros debemos de tener es por encima de 85%. Y a nivel de gases arteriales debemos tener una presión arterial de oxígeno por encima de 30 milímetros de mercurio. También podemos tener la hipercapnia permisiva, mantener CO2 entre 45 a 65 milímetros de mercurio con una presión, con un pH por encima de 7.25. Ya no debemos tener estos pacientes en estados de acidosis, como ya les había mencionado, porque exacerba la hipertensión pulmonar. En cuanto a la sedación y bloqueo neuromuscular, la sedación debe ajustarse para mantener un estado que preserve la respiración espontánea. ¿Qué podemos utilizar? La morfina, el fentanilo. El uso de los bloqueadores neuromusculares solo deben ser usados solo si es que es necesario, si es que hay una disincronía significativa con el ventilador. No necesariamente todo paciente con hernia diafragmática debemos de paralizarlo. En cuanto al manejo de la hipertensión pulmonar, si la hipertensión pulmonar es grave y se asocia a una disfunción ventricular o una hipotensión sistémica, va a requerir de la administración de inotrópicos, ¿no? Y también debemos de mantener las presiones arteriales, las PAMS, entre 45 a 55 milímetros de mercurio. Bueno, este es un esquema para ver el manejo farmacológico de la hemodinamia en el caso de los pacientes con hernia diafragmática. Esto lo he sacado del último artículo que ha sido publicado por el Neo Review. Aquí podemos ver en este esquema, si nosotros queremos mejorar el gasto cardíaco y reducir la poscarga del ventrículo derecho, lo que tenemos que hacer es mantener el ductus abierto. ¿Con qué lo mantenemos nosotros? Con el uso de prostaglandina, ¿no? En el siguiente cuadrito, si nosotros queremos disminuir o reducir la resistencia vascular pulmonar, tenemos que utilizar la vía del óxido nítrico. También podemos utilizar los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como son el sildenafilo. También podemos utilizar los análogos de la prostaciclina. También podemos utilizar los antagonistas del receptor de endotelina. Si queremos utilizar un medicamento inotrópico positivo y que mejore el gasto cardíaco, aquí podemos utilizar los estimulantes de los receptores beta adrenérgicos, los estimulantes de los receptores alfa sistémicos y el uso de glucocorticoides. ¿Por qué el uso de glucocorticoides? Porque se ha encontrado en los estudios que estos pacientes con hernia diafragmática tienen disminuidos los niveles de cortisol. Además, los glucocorticoides nos ayudan a estimular los receptores, ¿no? Y esto ayuda a que los inotrópicos puedan actuar. También podemos actuar a nivel de este índice de la resistencia vascular sistémica sobre la resistencia vascular pulmonar con el objetivo de aumentar la resistencia vascular sistémica. Aquí podemos utilizar los estimulantes de los receptores B1, como son la vasopresina, y también podemos utilizar los estimulantes del receptor alfa adrenérgico. También, si queremos reducir la resistencia vascular pulmonar y mejorar la función del ventrículo derecho, podemos utilizar los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, como la milrinona, y también los agentes sensibilizantes de calcio. Bueno, en este artículo clasificaban en 3 fenotipos hemodinámicos en los pacientes con hernia diafragmática. En el primer fenotipo teníamos aquellos pacientes con la función ventricular preservada con leve hipertensión pulmonar o sin hipertensión pulmonar. Este era el primer fenotipo. El segundo fenotipo es aquellos pacientes con disfunción biventricular o disfunción del ventrículo izquierdo de presentación severa y temprana, y el tercer fenotipo eran aquellos pacientes con disfunción del ventrículo derecho y en ausencia de disfunción del ventrículo izquierdo.
En el primer fenotipo, estos pacientes tenían un leve incremento de la resistencia vascular pulmonar. Esto se presentaba en el periodo temprano neonatal. Eran normotensos estos pacientes o tenían una enfermedad leve. Si nosotros le hacíamos un ecocardiograma, estos pacientes presentaban el shunt de izquierda a derecha a nivel auricular y también a nivel ductal, el shunt era de izquierda a derecha. En estos pacientes no requerían el uso de terapia cardiovascular. ¿Ya? En cambio, en los pacientes que tenían disfunción biventricular o disfunción severa del ventrículo izquierdo, aquí teníamos, estos pacientes tenían una presión venosa pulmonar elevada. Esto se presentaba principalmente dentro de las primeras 72 horas de vida y estos se caracterizaban estos pacientes por hipotensión severa, hipercapnia, hipoxemia y acidosis metabólica. Y en el ecocardiograma lo que se encontraba un shunt a nivel auricular de izquierda a derecha y a nivel ductal un shunt de derecha a izquierda o bidireccional. En este grupo de pacientes, la estrategia terapéutica que estaba indicada era la terapia con inotrópicos para mejorar la función del ventrículo izquierdo, tanto sistólica como diastólica. Y en estos pacientes estaba contraindicado el uso de vasodilatadores pulmonares. En el tercer grupo, el tercer fenotipo, el que tenía la disfunción del ventrículo derecho, estos pacientes tenían incrementada la resistencia vascular pulmonar. Esto se podía presentar en el periodo de transición neonatal, en el periodo perioperatorio o en el periodo crónico. Estos pacientes se caracterizaban por hipoxemia persistente. En el ecocardiograma lo que encontrábamos en estos pacientes eran el shunt a nivel auricular era de derecha a izquierda y a nivel del ductus era de derecha a izquierda o bidireccional. Solo en este grupo de pacientes estaba indicado el uso de vasodilatadores pulmonares para disminuir la resistencia vascular pulmonar. También estaba indicado el uso de inotrópicos y lucitrópicos para mejorar la función del ventrículo derecho y también el uso de vasoconstrictores de forma gentil. En estos pacientes no se debería de usar vasoconstrictores o cronotrópicos. ¿Qué medicamentos podemos utilizar en estos pacientes? ¿No? Tenemos el óxido nítrico, pero se ha visto en muchos estudios que el uso de óxido nítrico no ha beneficiado a estos pacientes. Pero si consideramos estos tres fenotipos, se podría utilizar en el tercer fenotipo. También podemos utilizar para reducir la resistencia vascular pulmonar el sildenafilo, el treprostinil, el epoprostenol y también el bosentan, ¿no? Sobre todo el sildenafilo que mejora la oxigenación y el gasto cardíaco, es lo que se ha visto en los estudios. También podemos utilizar la prostaglandina E1, como ya les había explicado, para mejorar el gasto cardíaco y reducir la poscarga del ventrículo derecho. También se puede utilizar la epinefrina, pero no ha habido todavía investigaciones concluyentes. Y también el uso de la milrinona para mejorar la función del ventrículo derecho. También se usa actualmente la dopamina, la dobutamina, pero no hay todavía estudios que estén a favor del uso de estos medicamentos. También se puede usar el levosimendan, la norepinefrina, la vasopresina y la hidrocortisona que ya les había mencionado. Impacto en el momento de la cirugía. La reparación quirúrgica generalmente se difiere hasta que haya una mejoría, hasta que la presión ventricular derecha sea menor del 80% de la presión arterial sistémica. Y en los pacientes sin hipoplasia pulmonar o hipertensión pulmonar, estos pacientes podrían operarse tempranamente entre las 48 a 72 horas. Y en aquellos pacientes en los que ya hemos utilizado todos estos medicamentos, ya están en ventilación de alta frecuencia y aún así siguen yendo mal, lo que se les podría ofrecer a estos pacientes es la oxigenación por membrana extracorpórea, ¿no? Como podemos ver. Esto ayuda al paciente hasta que los pulmones se abran y la hipertensión pulmonar se resuelva. Y el uso del ECMO puede llevar incluso semanas e incluso hasta un mes o mes y medio.
Hipoplasia pulmonar e hipertensión pulmonar refractaria al tratamiento médico. Estos pacientes tienen incapacidad para mantener una saturación de oxígeno preductal por encima de 85% o una presión arterial de oxígeno por encima de 30. Estos pacientes requieren presión inspiratoria picos por encima de 28 o unas MAPS por encima de 15. Y la hipotensión resistente al soporte de líquidos inotrópicos y un suministro inadecuado de oxígeno con acidosis metabólica persistente. Estos pacientes son candidatos a ECMO. Y bueno, también hay contraindicaciones respecto al ECMO, ¿no? Si es que el paciente pesa menos de 2 kilos o es menos de 32 semanas, no sería un candidato para ECMO. Si es que el paciente tiene una hemorragia intraventricular mayor del grado 1, tampoco es candidato para ECMO. Y si es que el paciente tiene alguna cromosomopatía, tampoco es candidato para ECMO. Bueno, en cuanto a la reparación, se puede hacer la reparación de estos pacientes de las hernias con una sutura o con parche, ¿no? Generalmente la reparación con sutura las realizan en las hernias tipo A, tipo B, mientras que el uso de parche se utiliza en las hernias tipo C, tipo D, que ya habían explicado anteriormente quiénes eran los pacientes o por qué se caracterizaban. Eso es todo. A continuación viene la siguiente parte de la exposición. Buenas tardes. Continuando con el tema de hernia diafragmática, les voy a hablar ahora acerca del pronóstico de esta enfermedad. Bueno, teniendo el diagnóstico, nos basamos en un protocolo de estudio que consiste primero en determinar si se trata de una hernia diafragmática aislada, que constituye aproximadamente el 60% de los casos, o una hernia diafragmática compleja que constituye más o menos el 40% de los casos. En segundo lugar, debemos establecer la severidad y el pronóstico. Y en tercer lugar, debemos determinar si es candidato a una terapia prenatal para de este modo mejorar el pronóstico postnatal. Hablamos ahora de la hernia diafragmática compleja. Esta va a estar asociada a alteraciones cromosómicas, como por ejemplo la trisomía 21, la trisomía 18, y también puede formar parte de síndromes genéticos, como es el caso del síndrome de Friends, el caso del síndrome de Simpson-Golabi, el caso del síndrome de Pallister-Killian y el síndrome de Brakman-Delitzsch. Esta patología también puede tener defectos concomitantes estructurales que en orden de frecuencia pues serían las malformaciones o alteraciones cardíacas en un 52%, las alteraciones nefrourológicas en un 23%, las alteraciones del sistema nervioso central en un 14% y las gastrointestinales en un 10%. De allí que viene la importancia de una exploración ecográfica que está dirigida a la detección de estas patologías. En la hernia diafragmática compleja, el pronóstico va a depender tanto del síndrome genético como también de la severidad del caso y también del número de defectos estructurales que se puedan presentar. En general, esta patología sabemos que es de mal pronóstico, por lo tanto tiene alta mortalidad y pues se ha estimado una sobrevida de aproximadamente el 30%. Bueno, disculpen, continuando con la exposición, decíamos que es estimado una sobrevida global del 30%. Esto pues ha motivado a la investigación de marcadores y el desarrollo de tratamientos prenatales para mejorar tanto el pronóstico como también la evolución natural de la enfermedad. Es así que aparece lo que es la terapia prenatal, de la cual vamos a hablar más adelante. Aquí, para comentarles nada más, un estudio realizado en Chile, que se publicó en una revista chilena, obviamente, donde refiere que la mayor parte de las alteraciones asociadas fueron cardiovasculares, con un 57.1%, alteraciones del sistema nervioso central, con un 28.6%, alteraciones digestivas y genitourinarias y cromosómicas, en un 14.3%.
Hablemos ahora sobre las hernias diafragmáticas aisladas. ¿Cuáles son los datos ecográficos que nos van a permitir estimar el pronóstico y la gravedad de estas hernias diafragmáticas congénitas aisladas? Primero, pues se recomienda determinar el grado de severidad y el pronóstico en todas las hernias diafragmáticas aisladas mediante la evaluación del riesgo de hipoplasia pulmonar. Segundo, para determinar el pronóstico de las hernias diafragmáticas congénitas izquierdas por ecografía, se recomienda evaluar el tamaño pulmonar mediante el cálculo de lo observado sobre lo esperado de la relación pulmón-cabeza y la posición hepática. En tercer lugar, mencionamos que se recomienda evaluar la posición hepática como una variable categórica, determinando su posición en el tórax o en el abdomen. Para determinar el pronóstico de las hernias diafragmáticas congénitas derechas por ecografía, se recomienda utilizar solo el cálculo de la relación pulmón-cabeza observado sobre lo esperado. Ahora, ¿cuál es el objetivo de identificar estos factores de riesgo? Primero, brindar una consejería más precisa a los padres, determinar opciones de manejo prenatal y pues manejar el parto en centros especializados, ¿no? De tercer nivel. Hablamos ahora de la severidad de esta patología. Tenemos 4 parámetros claves. ¿Cuáles son? El lado del defecto, en primer lugar. En segundo lugar, la medición del tamaño pulmonar mediante la relación pulmón-cabeza. La presencia de herniación hepática. Y en cuarto lugar, la valoración de la circulación pulmonar. Vamos a hablar de cada uno de ellos brevemente. En primer lugar, el lado del defecto. La mayoría de los estudios se han realizado, o la mayoría de los estudios que se han realizado se han orientado al pronóstico de las hernias diafragmáticas izquierdas. Sin embargo, muchos autores han coincidido que las hernias diafragmáticas derechas están asociadas a mayor mortalidad y morbilidad. Esto va a estar relacionado con un mayor grado de herniación a nivel de herniación hepática, ¿no? Los defectos en el lado derecho de las hernias diafragmáticas congénitas tienen una tasa de supervivencia significativamente más baja, se ha considerado hasta en un 44%. El índice pulmón-cabeza observado sobre lo esperado, que ya lo hemos comentado anteriormente, va a medir el desarrollo pulmonar en comparación con lo esperado para la edad gestacional. Es así que, por ejemplo, si tenemos una relación pulmón-cabeza observado sobre lo esperado menor de 45%, la supervivencia va a ser casi nula. Esto nos va a indicar pues un desarrollo pulmonar muy limitado, por lo tanto una hipoplasia pulmonar severa, por tanto las probabilidades de supervivencia son extremadamente bajas. ¿Cuáles son las razones de peor pronóstico? Si tenemos mayor herniación hepática, estaremos frente a una compresión pulmonar grave. Si tenemos un desarrollo pulmonar muy limitado, estaremos frente a una hipoplasia pulmonar severa. Y si estamos frente a malformaciones pulmonares derechas más graves, vamos a tener pues menor capacidad respiratoria. En conclusión, los defectos del lado derecho de las hernias diafragmáticas congénitas combinadas con una relación pulmón-cabeza bajos nos van a indicar un pronóstico bastante adverso debido a la afectación severa del desarrollo pulmonar. En segundo lugar, tenemos el tamaño pulmonar. Sabemos que la hipoplasia pulmonar es el principal factor pronóstico de morbimortalidad neonatal. Medcus, en el año 1996, describe el término relación pulmón-cabeza, donde correlaciona el tamaño del pulmón contralateral de la lesión con la circunferencia cefálica, como vemos aquí en el gráfico. Entonces, aquí observa que esta relación se va incrementando conforme se incrementa la edad gestacional. Posteriormente, para corregir este efecto, se desarrolló lo observado sobre lo esperado de la relación pulmón-cabeza, que expresa el índice como un porcentaje respecto al valor normal de la edad gestacional, para la edad gestacional. De esta forma tenemos que esta relación, no sé qué pasó acá, pero bueno, tenemos que esta relación va a ser
igual a la relación pulmón-cabeza encontrada sobre la relación pulmón-cabeza de acuerdo a la edad gestacional multiplicada por 100. Entonces, si tenemos una relación o un valor de 100, estaremos frente a un pulmón de tamaño normal. Pero si estos valores son menor de 25, menor de 30%, 45%, estamos frente a un pulmón pequeño, por lo tanto, el pronóstico va a ser más sombrío. En conclusión, la relación pulmón-cabeza es una herramienta, es la herramienta más aceptada y utilizada actualmente para estimar la probabilidad de supervivencia en hernias diafragmáticas, ya que eso nos va a permitir una evaluación sencilla del desarrollo pulmonar prenatal. Sin embargo, esto debe tomarse con bastante cautela en conjunto con otros factores clínicos. Entre otros métodos para evaluar el tamaño pulmonar, vamos a tener el volumen pulmonar en 3D, que vendría a ser la ecografía tridimensional, la resonancia magnética fetal, que nos va a permitir una valoración morfológica y volumétrica del pulmón. Esto es útil cuando la ecografía está limitada, por ejemplo, en casos de obesidad materna, oligohidramnios o posición fetal. Va a detectar herniaciones mínimas no visibles en una ecografía. En general, podemos decir que la ecografía en manos expertas coincide casi siempre con los resultados de una resonancia magnética, por lo que no se considera este examen como una prueba imprescindible ni para el diagnóstico ni tampoco para el pronóstico. Hablamos ahora del tercer punto, que es la presencia de herniación hepática. La herniación hepática en la hernia diafragmática va a estar presente, en la hernia diafragmática congénita va a estar presente en más o menos el 50% de las hernias diafragmáticas izquierdas y en el 100% de las hernias diafragmáticas derechas. Desde siempre se ha considerado como un marcador pronóstico asociado a una peor supervivencia, esto confirmado en varios metaanálisis. La valoración de la herniación hepática puede realizarse por medio de la visualización directa en el tórax a través de la ecografía. Sin embargo, existen signos indirectos que nos van a apoyar, como son, por ejemplo, la posición del estómago, que si está posterior, entonces estamos frente a una herniación hepática. El segundo sería la desviación de la vena umbilical. Por otro lado, se menciona que la resonancia magnética nos va a ayudar a cuantificar el grado de herniación hepática. Y de este modo va a mejorar el valor predictivo. Sin embargo, todavía esto no está estandarizado para su uso. Como cuarto punto tenemos la evaluación de la circulación pulmonar en la hernia diafragmática congénita. Por el momento está todavía en investigación, pero los resultados sugieren que debería incorporarse a la práctica clínica. Como sabemos, el desarrollo vascular de la vía aérea se encuentran estrechamente relacionados y como se ha demostrado en varios estudios, existe una correlación entre la disminución de la perfusión, el aumento de la impedancia de la arteria intrapulmonar, la disminución de la relación pulmón-cabeza, lo cual nos va a orientar hacia un peor pronóstico. Esta evaluación de la circulación pulmonar es útil para predecir la supervivencia y la hipertensión pulmonar. Los parámetros evaluados en este punto son el número de ramas, el diámetro vascular, la reactividad del oxígeno materno inhalado y el índice de pulsatilidad y la velocidad. Entre otros factores pronósticos de esta patología tenemos el tamaño del defecto diafragmático. Si estamos frente, por ejemplo, a hernias de tipo C o tipo D, va a haber mayor uso de parches, lo cual va a aumentar la mortalidad, va a aumentar el soporte ventilatorio y va a aumentar la estancia hospitalaria. Sin embargo, si tenemos presente un saco herniario, esto va a mejorar el pronóstico, disminuyendo la mortalidad, la necesidad de parche, disminuyendo la ventilación y por ende la estancia hospitalaria.
Hablamos ahora de la terapia prenatal en la hernia diafragmática, en las hernias diafragmáticas congénitas. Una vez establecido el diagnóstico y saber que se trata de una hernia diafragmática aislada, entonces definimos el pronóstico. Y acá tenemos tres opciones. En primer lugar, la interrupción de la gestación en aquellos casos extremadamente graves con muy pocas posibilidades de supervivencia. Esto menor del 5 al 10%. En segundo lugar, tenemos el manejo postnatal sin intervención prenatal para los casos con mejor pronóstico de supervivencia mayor del 60 a 70%. Y en tercer lugar, la terapia fetal, que en aquellos casos con pronóstico intermedio, con una supervivencia estimada menor del 60 a 70%. En todo este proceso debería existir una asesoría multidisciplinaria que incluya a medicina fetal, genética, neonatología y cirugía pediátrica. La estrategia actual se basa en la terapia fetal, cuyas siglas son FETO, que vendría a ser la oclusión traqueal fetoscópica con balón. Esto va a aumentar el crecimiento pulmonar, va a aumentar la supervivencia en 35 a 40%, no es una solución definitiva y está indicada en casos específicos. En relación a este tema, un reporte publicado en la revista New England Journal of Medicine de julio del 21, se observó que esta terapia fetal era capaz de aumentar la sobrevida en un 40% comparado con la conducta expectante, que quedó en un 15%. Esta diferencia también se mantuvo a los 6 meses y por otro lado también se observó que hubo una mejoría en cuanto a la menor necesidad de oxígeno al alta, ¿no? Con esta terapia, quedando con un 23% y con la conducta expectante en un 8%. Hablamos brevemente ahora de las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones agudas que se pueden presentar? Hipertensión pulmonar, neumotórax, quilotórax, infecciones y hemorragias. En cuanto a las morbilidades en el seguimiento a largo plazo, tenemos problemas pulmonares que en un 4%, la traqueostomía, la disminución de la tolerancia al ejercicio en un 7 a 35%, neumonía crónica recurrente 7%, problemas en el neurodesarrollo, aquí mencionan lesiones neuropatológicas en un 50%, disfunción cognitiva y motora en un 20 a 73%, problemas emocionales y conductuales en un 11 a 23%, problemas gastrointestinales, tenemos a la enfermedad de reflujo gastroesofágico en un 50 a 100%, riesgo de carcinoma, retraso del medro en un 50 a 60%, problemas de musculoesqueléticos, deformidades del pectus en un 14 a 80%, asimetría torácica en un 48%, escoliosis en un 4 a 50%, y por último también complicaciones quirúrgicas. Aquí mencionan recurrencia de la hernia en un 6 a 24%, obstrucción del intestino delgado en de 1 a 8%. Y para terminar, pues las conclusiones. Sabemos que la hernia diafragmática es una patología crítica que asocia hipoplasia pulmonar, hipertensión pulmonar persistente con alta mortalidad. Tiene alta frecuencia de asociación a malformaciones, en este caso las principales son las cardiovasculares. El diagnóstico prenatal es a través de la ecografía, que nos permite planificar el parto en un establecimiento de tercer nivel. La relación pulmón-cabeza y otros marcadores nos van a ayudar a predecir la gravedad y el pronóstico. En cuanto al manejo neonatal, básicamente está enfocado a la estabilización prequirúrgica. La cirugía puede ser diferida, no es una cirugía de urgencias terapéuticos, pues la terapia fetal que se podría dar en casos seleccionados de mal pronóstico, y el seguimiento al alta pues es multidisciplinario.
Doctor Mesa, buenas tardes. ¿Nos copian? Sí, doctor, Doctor, lo sí se escuchamos, le ¿qué escucha. tal? Hola. Escucharon a mis tres ex residentes, porque les han estado tratando como residentes y las tres ya culminaron. Hace 6 días que ya salieron fuera de mis salas, así que ahora empieza realmente su aprendizaje. ¿Tienen preguntas para ellas para que puedan contestar en medio del pánico? Doctor, muchas gracias. Vamos a revisar el chat. Les pedimos a los participantes que tan amablemente se han conectado. Si tienen alguna consulta, por favor, para nuestras expositoras, los leemos en el chat o también las pueden dejar en la casilla de preguntas y respuestas. Por favor, si tienen alguna consulta, alguna duda o quieren realizar algún comentario, lo pueden dejar en la casilla del chat o en la sección de preguntas y respuestas para que las ponentes nos puedan acompañar a responderlas. Les damos las gracias a las doctoras por habernos acompañado el día de hoy. No sé si hay alguna consulta. Sí, Rosalinda, en la casilla de preguntas y respuestas hay dos preguntas. Dos preguntas, ya. Doctoras, nos preguntan acerca de la ventilación mecánica. No nos dan algún detalle, solo nos preguntan cómo es la ventilación mecánica. Ya. Inicialmente en estos pacientes con el diagnóstico de hernia diafragmática deberíamos de utilizar la presión, el PEP bajo entre 4 a 5 y las presiones inspiratorias picos, las que sean las más adecuadas para mantener una adecuada oxigenación, un adecuado pH, evitar la hipercapnia. Pero inicialmente debería ser con un PEP bajo, ¿no? Entre 4 a 5, no darle PEPs altos porque podemos provocar sobredistensión pulmonar, neumotórax. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctora. No sé si en el chat tienen alguna consulta. Doctora, tenemos una pregunta que es una experiencia del paciente, perdón, la participante o el participante no ha colocado su nombre, pero es un paciente adulto oncológico. Les pido si lo pueden revisar por interno y nos indican si hay algún detalle sobre esa pregunta. ¿Pero qué pregunta? ¿Sí? Les indico. Tuve una paciente adulta oncológica que me comentó que se cayó de frente al suelo y a raíz de ello tuvo una hernia diafragmática derecha. Le enviaron para terapia respiratoria, pero siempre se agotaba. Mi pregunta es, ¿una cirugía diafragmática se mejoraría o mejoraría la calidad de vida o ya no se podría cuando es adulto? Buenas tardes. Hay que recordar, después de un traumatismo abdominal cerrado, además de la lesión de víscera hueca, puede ocurrir la lesión de víscera sólida y también puede darse la ruptura diafragmática. Es bastante común después de impactos que pueda romperse el diafragma. Ahora, si el diafragma se rompe, es en el lado derecho, un adulto generalmente ya tiene todo el sistema de ligazón del hígado bastante firme. Entonces es poco común que vaya a desplazarse el hígado o que vaya a herniarse un intestino. Pero de por sí el diafragma, si ya está lesionado, el diafragma es componente básico ¿para qué? Para la ventilación. Entonces, esa paciente sí debería pasar por una cirugía reparadora para reparar el diafragma, con lo cual mejoraría la calidad de su función ventilatoria. Muchas gracias, doctor. Por favor, el participante o la participante que escuchó, si nos puede dejar también sus datos para poder nosotros tener un control y atención a las preguntas de manera individual. No sé si tienen alguna consulta en el chat, por favor, si hay alguna pregunta adicional para nuestras ponentes, también para el doctor Delgado que hoy nos acompaña. ¿Tendrán alguna consulta, por favor?
Estimado doctor, estimadas doctoras, no tenemos preguntas. No hay ninguna consulta. No sé, doctora, si quieren realizar algunas preguntas finales para cerrar nuestra exposición del día de hoy. Algunas, perdón, palabras finales para cerrar nuestra exposición. Ya que ¿cuál es la capacidad de diagnóstico prenatal y la capacidad de referencia para que esos pacientes no nazcan en lugares donde no se pueden esperar y viajan en hospitales terciarios, como San Bartolomé o la maternidad? Ya. Ya bueno, esperemos que la exposición les haya sido de ayuda y bueno, esperamos que estos pacientes, si tienen un diagnóstico prenatal de hernia diafragmática, deberían de nacer en un centro de mayor complejidad, ¿no? Ya que el manejo de un paciente con hernia diafragmática es difícil. Incluso no hay muchos estudios para el uso de medicamentos, todavía algunos ciertos medicamentos todavía para ver si son efectivos en el manejo de hernia diafragmática, todavía están en estudios y no son todavía ampliamente recomendados. Y bueno, lo que esperamos es que si tenemos un paciente con hernia diafragmática y vemos que en nuestro hospital no tiene capacidad resolutiva, estos pacientes deben ser referidos a un centro de mayor complejidad para evitar las complicaciones y de todo lo que se ha hablado. Y gracias por escucharnos. Gracias. Muchas gracias, doctoras. Doctoras, para finalizar la sesión, les pido por favor que nos autoricen a compartir la presentación en nuestros canales y redes para que se pueda difundir y llegue a más interesados. ¿Contamos con Sí, su está bien. autorización? Sí, claro Muchas que sí. gracias, doctores. Muchas gracias a todos los Gracias. asistentes y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Hasta luego. Gracias.